Soy un militar veterano. Hay algo aterrador viviendo en las montañas de Rumania por las noches. Por fin tengo el valor de publicar esto. No me importan las consecuencias. Podrían arrestarme y procesarme por traición. No usaré mi nombre real. Pueden llamarme Rareș, Sargento Rareș Băsescu, del ejército rumano. Esto fue lo que me ocurrió en octubre de hace 3 años. Estaba en una unidad militar en el delta del Danubio, al norte de la región de Dobrogea, Rumanía, en la frontera con Ucrania. Un poco de contexto para quienes no estén familiarizados con el lugar. Esa región de Ucrania se encuentra al sur de Basarabia, entre Rumanía y la República de Moldavia, y fue territorio rumano. Tuvo un pasado turbulento, perteneciendo durante siglos a muchos estados y teniendo una importancia estratégica. En aquellos días, reinaba mucha confusión y miedo en Rumania. Al estar cerca de la guerra, los rumores de incidentes crearon mucha tensión. La gente tenía miedo. Varios aviones militares rumanos fueron derribados, y las fuerzas ucranianas admitieron haberlo hecho accidentalmente. Rumania, al ser un país miembro de la OTAN, cualquier incidente como este podría degenerar en una guerra con Rusia o Ucrania, situándose en la primera línea de la destrucción de la Tercera Guerra Mundial. Esa noche oímos explosiones antes de que diera la alarma. Al parecer, unos misiles procedentes del norte de la frontera alcanzaron objetivos rumanos. Era una fría tarde de otoño. No sería el último incidente de este tipo. No sabíamos si eran ucranianos o rusos. El coronel nos ordenó prepararnos para marchar hacia el objetivo. El delta del río Danubio se divide entre Rumanía y Ucrania. Es uno de los últimos ecosistemas verdaderamente silvestres de Europa, declarado Reserva de la Biosfera. Se trata, básicamente, de una enorme marisma, donde el Danubio se divide en canales más pequeños hasta desembocar en el Mar Negro. Seguimos las órdenes, por supuesto, en silencio, entre la espesura. Las explosiones cesaron. Se veían algunos incendios a lo lejos. No podíamos distinguir si estaban al otro lado de la frontera. De repente, se oyeron disparos no muy lejos. Nos ordenaron estar preparados para el combate. Otra unidad militar estaba muy cerca. Fueron enviados primero. Cuando finalmente llegamos al lugar de las primeras llamas, pudimos ver que había habido una explosión esa misma tarde en suelo rumano. Al otro lado de la frontera, también ardían incendios. Nuestros camaradas de la otra unidad habían llegado al lugar. Algunos ya estaban caídos, muertos o heridos. De hecho, la mayoría estaban en el suelo. Aquí estaba, la guerra. De verdad, por primera vez. Parecía irreal. Era un soldado. Sabía que este era mi propósito, pero no se suponía que fuera así. También parecía irreal. No lo esperaba. Es decir, en la historia rumana, como nos enseñaron en la escuela, los rumanos lucharon con valentía contra nuestros enemigos, contra los otomanos, los húngaros, los soviéticos y los nazis. Pero al menos entonces estaba claro contra quién y por qué luchábamos. Ahora ya no. Finalmente, encontramos a un soldado vivo. Respiraba con dificultad cuando el coronel le gritó: «¡Informe! ¿Qué ha pasado?». El soldado respondió: «Nos atacaron, se pelearon entre sí, en el otro bando, y luego vinieron a por nosotros». ¿Los rusos? No lo sabemos. Nos bombardearon y vinieron disparando. Parecían locos y nos dispararon como si tuvieran rabia, de verdad. En ese momento, respiraba con dificultad. El coronel lo dejó, miró a su alrededor en silencio y nos ordenó cruzar el puente hacia territorio ucraniano. Obedecimos. Éramos soldados. Los soldados obedecían órdenes. Pero sabíamos lo que esto significaba. Una parte de mí simplemente quería huir. No tenía miedo a la muerte ni a las heridas físicas. Tenía miedo de formar parte de esto, sufrir y morir con sentido y vergüenza. Habría preferido estar muerto, por alguna enfermedad previa o algo similar, antes de meterme en esto. Incluso esperaba que una bala perdida me derribara ahora, antes de entrar en combate. No era viejo, tenía 20 y tantos, pero quería morir con la conciencia tranquila para luego seguir adelante. Pensé en huir y ser juzgado como un desertor. Tal vez me habrían ejecutado. Los pensamientos surgieron, uno tras otro,
en mi mente. Cruzamos el puente y el coronel nos condujo, mientras los últimos rayos de luz se desvanecían a la espesura. Ni siquiera sabía si el coronel sabía lo que quería. De todas formas, da igual. Los árboles formaban un pequeño bosque al otro lado de la frontera. Casi oscuridad y frío absolutos. Una sombra se cernía sobre mi corazón. Era algo más, algo distinto a lo que sentía antes. Un miedo no solo a la muerte, un miedo no solo al deshonor. Era algo más que envolvía todos mis miedos anteriores. Los complementaba y los hacía más fuertes. Entonces empezó. Corrieron y dispararon. No pude distinguir si gritaban en ruso, ucraniano o ambos. No entiendo ninguno. Y los uniformes no eran claros. Dispararon contra nosotros, entre ellos, en todas direcciones. El coronel ordenó abrir fuego. Obedecimos. Disparé a cualquier soldado no rumano que vi apuntando con el arma. Algunos parecían ser ucranianos, otros rusos, me daba igual. A algunos les dieron, a otros nos dieron. Me quedé paralizado. Sabía desesperadamente que no solo tenía que protegerme a mí mismo, sino también a mis camaradas. Al menos esto era algo que podía hacer, algo a lo que aferrarme y no solo apuntarme con el arma y rematarme. Parece que ya maté a varias personas, la primera vez en mi vida. ¿Eran aliados, enemigos? No lo sabía. Algo me desgarraba el alma, una parte de mí. Sí, cometí un gran error al unirme al ejército. No estaba hecho para esto, al menos no en esta situación. Creo que podría haber sido un héroe de guerra, pero en la Segunda Guerra Mundial, no en la Tercera. Eso pensaba mientras los rusos o ucranianos se mezclaban con nosotros. No sentía dolor físico, me golpeaban caóticamente y yo respondía con la mayor serenidad posible. Un líquido tibio me rozó la mano suavemente. Me di cuenta de que provenía de mi hombro. Me había alcanzado una bala y ni siquiera me había dado cuenta. Los enemigos parecían, como dijo el camarada antes, estar rabiosos. Con los ojos desorbitados por el terror, la boca abierta, nos atacaban, pero también huían de nosotros. Al adentrarnos en el bosque, el enfrentamiento se volvió aún más caótico, pues la oscuridad nos envolvía y apenas se veía luz. Mi corazón latía con fuerza, perdiéndolo y echando a correr sin sentido hacia el interior del bosque, como si nos estuvieran obligando. Los incidentes disminuyeron, el enfrentamiento se enfrió y el silencio se apoderó casi por completo. Seguí corriendo más profundo, en la oscuridad. Oí gritos en rumano. Pregunté a uno de ellos, pero decidí no hacerlo para no llamar la atención. Era una oscuridad fría y glacial. De repente, choqué con algo en la oscuridad, algo que me obstruía el paso, como una especie de red que me sujetaba con fuerza. No estaba enredado, más bien pegado a ella. Intenté zafarme, pero cuanto más me esforzaba, menos podía soltarme. Mi mente se sentía casi completamente incapaz de manejar esta nueva cosa y comenzó a bloquearse. Sin embargo, como un leve susurro, un pensamiento me vino a la mente. Saca el cuchillo de combate, de tu bota, mientras aún puedas, y córtalo, rápido. Obedecí el pensamiento y logré conseguir el cuchillo. Por suerte, mi brazo derecho estaba casi completamente libre de la cosa, y pude agarrarlo y comenzar a cortar. Al principio fue difícil lograrlo, pero creo que fue bueno que fuera difícil. Si hubiera sido demasiado fácil, mi mente no se habría calmado, no se habría tranquilizado y habría vuelto a correr a ciegas. Al principio, estaba desesperado, viendo lo difícil que era cortar, sobre todo porque sentía claramente que necesitaba salir lo antes posible. A medida que luchaba con el proceso, empecé a tomar conciencia de mi situación y de mi entorno, y aunque sabía que tenía todas las razones para terminar cuanto antes, pude evaluar mi situación y lo que me rodeaba con más calma. Había poca gente en ese momento, pocos disparos, algunos gritos de vez en cuando. La oscuridad se sentía irreal y embriagadora. Intenté alejar este pensamiento que empezaba a apoderarse de mí, pero no pude escapar. Algo susurraba en mi mente. Algo muy malo me sucederá pronto si no salgo pronto de allí.
De hecho, cuando estaba a punto de cortarla por completo, oí un estruendo entre los árboles detrás de la red, desde arriba, hacia mí. Durante los 2 últimos segundos, antes de liberarme, incluso vislumbré algo moviéndose, pero escapé y retrocedí. Esta vez, estaba decidido a no perderme tan fácilmente, y, aunque estaba lejos de estar a salvo, caminé despacio y, finalmente, decidí detenerme a evaluar. La oscuridad casi total se sentía antinatural, como una especie de niebla negra que, al entrar en mis pulmones, me hacía sentir como si estuviera bajo los efectos de alguna droga. Pensé que podrían ser armas químicas o algo así. Me quedé quieto y abrí una linterna de mi mochila. Solo pude enfocar la luz unos pocos metros delante de mí, como si se perdiera en la niebla. Pude ver los árboles a mi alrededor, sin nadie a la vista. Me dirigí hacia lo que me pareció la salida, despacio, mirando a mi alrededor. Se oían pequeños ruidos entre los árboles. De repente, frente a mí, en las ramas altas del árbol, vi algo blanco, de pie. Tenía forma humana, pero estaba envuelto en una especie de sudario blanquecino o grisáceo, con las piernas atadas, como una momia egipcia. Se movió un poco, y entonces me di cuenta de que la misma materia de la que estaba hecho el sudario era la misma que los restos de la red en mis manos y uniforme. La figura en el árbol se movió, y enseguida me di cuenta de que no se movía sola. Algo la movió desde atrás y pude ver una cosa oscura, casi del tamaño de la figura humana, cubriéndola, y unos brazos oscuros y articulados que ocupaban la figura blanca. No pude moverme y dejar de observar. La criatura oscura apuñaló a la figura blanca en el pecho y comenzó a succionar vorazmente. Un fluido oscuro salió al suelo y un olor a sangre, impactante y repugnante, se mezcló con algo que desconocía. Era una araña devorando a su presa aún viva. Giré mi linterna a mi alrededor de los árboles, y noté que este no era el único árbol con víctimas envueltas en capullos. Se me heló la sangre al darme cuenta de que sobre mí, en el dosel, se movían las arañas. No sé cuántas eran. Empecé a correr hacia lo que me pareció la salida del bosque. No había nadie vivo a la vista, aunque sí cadáveres por todas partes. De vez en cuando, algún capullo se mecía con el viento o había caído al suelo. Tropecé con uno, casi cayendo. Sentí que no quedaban casi nada más que huesos, envueltos en una sustancia viscosa que se pegaba a mi bota, como pegamento, pegando la punta de mi pie al capullo, y tuve que usar la otra bota para soltarme, mientras oía claramente que algo descendía por encima de mí, muy cerca. Logré no perderme y escapar justo antes de que un hedor insoportable casi me tocara. Menos de un minuto después, frente a mí, en el sendero, una espesa telaraña, con algo enorme moviéndose al otro lado. Una insidiosa sensación de profundo peligro me invadió mientras observaba la cosa desde atrás. Retrocedí, mirando hacia atrás y a mi alrededor, buscando una salida, en otro sendero, donde no vi ninguna telaraña ni criatura. Pero fue una pésima idea, ya que me adentré más en el bosque, sobre todo porque no conocía el lugar. Me detuve en seco un rato, intentando decidir qué hacer. Escuché a mi alrededor ruidos tenues, arañazos no muy lejanos, pero tampoco muy cercanos. Ningún soldado vivo, solo muertos o moribundos, de vez en cuando. ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Había escapado alguien? No había forma de saberlo. Me habían entrenado para afrontar situaciones difíciles, pero esto superaba todo lo que jamás imaginé, ya que este nuevo enemigo no se parecía a ninguno al que me hubiera preparado para enfrentar. Necesitaba encontrarme con alguien, con quien fuera. Me senté, escuché y olfateé. Sí, olfateé. Olores extraños, pantano combinado con olores raros y desagradables. La oscuridad en sí misma se sentía antinatural, como si absorbiera la luz. Por así decirlo, la linterna no llegaba muy lejos. Era como si se desvaneciera en algún fluido. ¿Tenía miedo de la muerte? Sí, lo tenía. Pero eso no era todo. Habría preferido una muerte que pudiera comprender, una muerte que pudiera esperar, si es que tiene sentido, pero no esta. No entendía qué estaba pasando, y eso me hacía sentir que todas mis experiencias, todo mi entrenamiento,
No solo eran inútiles, sino también sin sentido. Me arrodillé sobre una pierna y miré al suelo, sin saber qué hacer. Escuché, intentando calmarme aún más para que mi mente racional encontrara una salida. Entonces, oí un crujido en el árbol junto a mí. Tuve el primer impulso de correr, pero algo en mi mente me dijo que era una mala idea. No sé por qué. Me giré lentamente hacia el origen del sonido, asegurándome de no apuntar la luz directamente hacia él. Era claramente una araña. Medía casi 2 metros de largo y dejó caer algo hacia mí. Me sobresalté y salté hacia donde venía, pero otra de esas criaturas estaba allí. Entonces, oí disparos laterales, como de un AKM. Una bala voló por encima de mi cabeza, como si alguien le hubiera apuntado a la criatura que estaba detrás de mí. Soltó un chillido y pareció detenerse. No me atreví a moverme, esperando un alto al fuego. Y así fue, oí pasos que se acercaban rápidamente. Me fijé en mi benefactora. Era una mujer alta y musculosa, de pelo largo y negro. Noté la bandera ucraniana en su uniforme. Se acercó rápidamente, me agarró del brazo y me empujó hacia unos arbustos que no había visto antes. Me dejé guiar por ella. Parecía que conocía el lugar. No pude preguntar nada. Guardamos silencio. Jadeaba mientras me empujaba. «Espero que esté claro. Ya veremos», dijo. «¿Qué hay que tener claro?», pregunté. «Un pequeño cobertizo o refugio subterráneo», respondió. «Creo que puedo encontrarlo». Mi linterna era una clara ventaja, pues podía ver, aunque fuera a corta distancia, las telarañas y pudimos esquivarlas. Esas cosas estaban en los árboles, sobre todo, no en el suelo, por suerte, aunque, en algún momento, una bastante grande nos atacó. «Creo que nos lo perdimos. Tenemos que volver», añadió, y nos dio la vuelta. Oí un crujido detrás de nosotros, pero no demasiado cerca. Sentí que movíamos en círculos durante unos 5 minutos. Me pareció mucho más tiempo, pero estoy segura de que no pudo ser más. Hasta que golpeó con la bota algo casi completamente cubierto de hojas caídas de otoño. Nos detuvimos. «Aquí está», dijo mientras comenzaba a quitar las hojas, mostrando una trampilla, y luego bajó para abrirla. Al bajar también para ayudarla, sentí un dolor agudo en el hombro, donde me impactó la bala, pero no me importó demasiado. Logró abrir la escotilla, pero algo la bloqueó por completo. Unas cuantas balas estallaron desde adentro, mientras el ruido detrás se acercaba, y supe que, si queríamos entrar, debíamos hacerlo rápido. Gritó algo en ruso o ucraniano, y una voz masculina respondió desde abajo. Discutieron un rato, hasta que dije: «Si nos deja entrar, háganlo en los próximos segundos, está muy cerca». Pues una araña del tamaño de un niño de 10 años estaba a solo unos metros. Empezó a suplicar, y funcionó. El hombre logró empujar la barricada improvisada de la trampilla para dejarnos entrar. La mujer fue primero. A medida que la criatura se acercaba, me costó darme la vuelta para no perder de vista a la araña, ya que estaba a centímetros de mí. Sin darme cuenta, apunté con la linterna hacia la criatura. 2 cosas sucedieron a la vez. Primero, vi un ser de profunda oscuridad, tan oscuro que me hizo estremecer, emanando algo como si quisiera consumirme lo más rápido posible. Algo que podía sentir en sus ojos, algo que no podía distinguir, pero que sentía con fuerza, allí, en esa gigantesca masa negra. Segundo, la criatura se detuvo en seco cuando el rayo de luz impactó donde sentí que estaban sus ojos durante unos segundos. Esos segundos me bastaron para atravesar la escotilla. Intenté cerrarla, pero el dolor en el hombro me impedía tirar, y una forma oscura ocultaba la escasa luz que venía del exterior. El frío se apoderó de mi cuerpo, y el hedor me provocó náuseas. Podía oír el sonido de una boca que no masticaba nada, esperando a masticar mi carne. Un brazo articulado, áspero, pegajoso, peludo y negro, entró solo unos segundos, antes de que una bala desde dentro le diera. Un chillido con salpicaduras y el brazo retrocedió, justo lo suficiente para que un hombre delgado, vestido con uniforme ruso, entrara, tirara de la trampilla y la cerrara. Por suerte, no se me cayó la linterna,
y una segunda linterna, sostenida por el hombre, iluminaba lo suficiente como para ver debajo. Era una pequeña estructura subterránea, más bien un refugio. No estoy seguro de si se trataba de un refugio o de un almacén, ya que parecía haber muchas provisiones depositadas, en su mayoría cajas cubiertas con lonas verde oscuro. El hombre se dirigió al final del pasillo. Había algunas habitaciones a izquierda y derecha, pero fue a una más grande, al final. Unas sillas, una manta, comida en el suelo, armas. Los dos hablaban en ruso o ucraniano. Disculpen la interrupción, amigos. ¿Podrían hablar en inglés, por favor? No sé ni ruso ni ucraniano, dije. Se detuvieron y me miraron. Él respondió: bueno, entonces tiene sentido. Lo miré. Parecía tener unos 40 años, bastante delgado y bajo, pero corpulento, en cierto modo. Su cabeza, casi completamente rapada, estaba cubierta con una pequeña gorra militar. ¿Qué pasa?, Zrenia pregunté. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego el hombre, respirando con dificultad, empezó a decir: luchamos unos 2 días antes de que llegaran. No planeábamos abrir fuego en territorio rumano. Pero, como las bajas aumentaron en tan poco tiempo, comenzaron las cosas raras. Con la falta de sueño, algunos empezamos a actuar de forma extraña, no todos de la misma manera. Al principio, solo eran sueños y alucinaciones. Ya no creo que fueran alucinaciones. De ser atacados en sus camas por unas criaturas pequeñas. Algunos mostraban pequeñas cicatrices en el cuerpo, pero no les hicimos caso, ya que estábamos en medio de una batalla. Algunos empezaron a atacarse entre sí. El coronel ordenó su detención y, a continuación, todos los que se comportaron agresivamente fueron fusilados. Los ucranianos siguieron luchando y nosotros tuvimos que contraatacar. Pronto, no supimos cuánto habíamos combatido al enemigo ni cuánto habíamos combatido entre nosotros. No sabía en quién podía confiar, si podía seguir órdenes o no. Entonces empezaron a aparecer esas cosas. No les presté mucha atención, intentando evitar que mis compañeros me mataran. Pero no pude negarlo cuando vi por primera vez una araña negra, cerca del límite del campamento, devorando el cuerpo aún con vida de nuestro cocinero. Logré acercarme a Yuri, uno de mis compañeros que aún se sentía cuerdo, y nos retiramos al centro del campamento, hasta que llegó la orden de dejar gran parte del equipo y adentrarnos en el bosque cerca de la frontera, donde nos arrastraron junto con el resto. En los campos, esas criaturas nos atacaron. Algunas intentaron defenderse, pero incluso aquellos que aún entendían que se trataba de un nuevo enemigo no humano al que nos enfrentábamos, parecían demasiado confundidos e incapaces de contraatacar adecuadamente. Oí que estábamos a punto de enfrentarnos al enemigo ucraniano, que los rumanos parecían haber cruzado la frontera como respuesta a la provocación, cuando Yuri y yo logramos escapar y adentrarnos en el bosque por nuestra cuenta. Pero las arañas estaban allí, más numerosas y más grandes. Yuri fue atrapado por una muy grande justo antes de que yo tropezara con la trampilla. Encontré el camino y bloqueé la entrada. La mujer empezó. Nos sucedieron cosas bastante parecidas. Al principio, vimos arañas pequeñas que picaban a la gente, que empezó a comportarse de forma extraña. Por desgracia, nuestro coronel se vio afectado desde el principio y empezó a disparar a la gente. El mayor le disparó al coronel y gritó que era el nuevo comandante. Algunos protestaron y alguien que no pude identificar le disparó al mayor. Se abrieron las compuertas y mis camaradas empezaron a atacarse entre sí. Me escondí hasta cierto punto, pero luego, como en su caso, me dejé llevar por la corriente, mientras la gente se dirigía al bosque. Suspiré y los miré. Saben, mi país puede ser enemigo de cualquiera de sus países. Entiendo que no se deba hablar de ciertos aspectos. Pero ahora mismo, lo que importa es que esas cosas son un enemigo común, y al final, todos somos humanos. Necesitamos trabajar juntos para escapar. Me miraron. La mujer sonrió y asintió. El hombre suspiró y asintió también. Creo que está bien que nos presentemos. Soy el sargento Raresh Busescu, del ejército rumano. La mujer dijo: soy la teniente Olena Kerkova,
Ejército ucraniano. El hombre dijo, soldado Dmitry Feodorov, ejército ruso. Nos dimos la mano y empezamos a hablar de estrategia. Olena intentó ayudarme con el hombro. Tenía una sustancia viscosa y apestosa en el uniforme. Por suerte, apenas era un rasguño y logró protegerlo. Comimos un poco, tomamos vodka y luego fuimos a la entrada a escuchar. Descubrí que Dmitry era de Ekaterimburgo y que perdió a su padre en primaria. Nos contó que de niño era religioso, pero que luego se volvió más reticente a la fe, pero no ateo. Nos contó que esta noche rezó por primera vez en mucho tiempo y que siente que solo Dios puede ayudarnos. Olena nos contó que era de Kiev, que se unió al ejército hace años, que de niña y adolescente siempre fue una chica competitiva, que le encantaban las heroínas de acción y que era una feminista convencida. Después de un tiempo, decepcionada con la vida militar, la dejó y se convirtió en estilista. Tenía un canal de YouTube donde publicaba vídeos ASMR con cortes de pelo, peinados y masajes, vestida de forma sexy. El canal ganó seguidores, se sometió a algunas intervenciones, como a bombarse los labios, y planeó un aumento de pecho. Cuando llegó la guerra, fue llamada a las armas, gracias a su formación previa. Les dije que era de Suceava, en el norte, que no era particularmente religioso, que me hice soldado por los juegos de guerra y rol que jugaba de adolescente y que lo justificaba pensando, en parte, en la literatura patriótica que me enseñaron en la primaria. Les dije que nunca fui verdaderamente religioso, que iba a la misa de Pascua, a bodas y funerales, y nada más. Dmitry me dijo que sería buena idea empezar a rezar ahora y nos mostró la cruz que le regaló su difunta abuela y que nunca dejó de llevar. El entorno estaba, en su mayoría, en silencio, pero no nos atrevimos a salir, pues aún sentíamos su presencia, como si nos esperaran. Empecé. Esas linternas no se quedarán sin batería pronto. La noche aún es bastante larga, así que tenemos que decidir rápido qué hacer. Los oigo chillar afuera. ¿Hay alguna forma de que entren? Olena respondió. Hay algunos conductos de ventilación, laterales, que yo sepa, pero son bastante estrechos. No sé si hay pequeños, ya que parecen cambiar de tamaño y podrían entrar. Digo que los aseguremos, respondí. Accedieron y empezamos a buscar los respiraderos en cada cámara. Eran bastante estrechos. No era difícil cubrirlos con tela, aunque las tapas metálicas estaban algo oxidadas. Teníamos provisiones para varios días, así que decidimos apagar las linternas y pegarlas cerca de la entrada y mirar el reloj de vez en cuando. Nos permitimos dormir unos 90 minutos seguidos, pero nunca todos a la vez. Mientras estábamos sentados, sentimos como una fuerza, digamos, no puedo encontrar un término mejor, en el aire, algo que me quitaba, lentamente, la voluntad de luchar y de vivir. Y comencé no solo a sentir, sino también a vivir como si fuera solo cuestión de tiempo, antes de convertirme en la comida de las criaturas, como si esparcieran algo en el mismo aire que respirábamos y entrara en nuestros tejidos. Ninguno parecía saber si se trataba de un arma de alguno de los dos ejércitos. Parecían bastante sinceros. Dmitry empezó a rezar, dijo que le apetecía, la paraclesis de la Madre de Dios, luego el Acatist de San Demetrio de Tesalónica, su santo patrón. Sentimos una clara liberación de la sombra que nos atenazaba el alma, aunque no del todo. Me atreví a dormir un poco, y entonces Olena se durmió a mi lado. De repente, Dmitry nos despertó. Hay algo en la primera habitación a la derecha, dijo. Los hemos asegurado. ¿Qué será?, pregunté. No lo sé. Echemos un vistazo, respondió. Logramos levantarnos, abrir nuestras linternas y entrar. Había algo chirriando allí, detrás de una caja de madera. Con cuidado, Dmitry la sacó y descubrió un ratón muerto, y detrás, un agujero entre el suelo y la pared, probablemente hecho por ratones. Olena suspiró aliviada, probablemente pensando que era un ratón. Dmitry miró con atención a su alrededor, señalando con la linterna. Sentí pavor. Sabía que no era un ratón el que hacía esos sonidos, aunque probablemente usara la ratonera para entrar. Con mi linterna logré vislumbrar algo más grande que una rata, algo negro que huyó de mi luz antes de saltar sobre la pierna izquierda de Dmitry
y atravesarle los pantalones. Me apresuré a ayudarlo y vi una araña negra, más grande que una tarántula, firmemente incrustada en su pierna. Al apuntarla con la luz, emitió un chillido. Se notaba que le incomodaba la luz, pero aguantó. Agarré mi cuchillo e intenté apuñalarla entre la cabeza y el abdomen. No fue fácil, pues debía tener cuidado de no ser mordido. Dmitri cayó al suelo y aproveché su falta de equilibrio para aplastarle el cuello con el cuchillo, del cual salió un líquido negro y pegajoso. Dmitri la agarró con un trozo de lona y la sacó rápidamente, con una mueca de dolor, desprendiéndole la cabeza. «No, no debiste haber hecho eso», dijo Olena acercándose a él. «Las boquillas se quedarán en la carne». Dmitri jadeaba, pues el líquido empezaba a pegarse a su ropa y la ropa a la piel. «Rápido, tenemos que quitarle la cabeza y los pantalones». Estaba un poco confundido, pues no sabía qué hacer. «Tenemos que improvisar. Lo intentaré con un cuchillo». Lo que siguió fue una especie de improvisación brutal. No estoy seguro de cuánto sabía Olena de lo que hacía. Intentó sacar las boquillas de la herida con el cuchillo. Creo que lo hizo a tientas. De hecho, intenté llamar a Rumanía, ya que la frontera estaba cerca y podría haber tenido señal, pero no funcionó. Olena intentó lavar la herida con vodka. Dmitri aguantó con bastante estoicismo, solo con algunos gemidos. «Necesitamos llevarlo a un hospital lo antes posible. Esto podría ser mortal pronto», dijo Olena. «O morir o perder la cabeza, como los que me precedieron», respondió Dmitri. No creo que haya forma de llegar a ningún hospital pronto. Creo que ya está». «Basta», dijo Olena. «Con esta actitud morirá sin remedio. Sin ella, al menos tienes una oportunidad». Dmitri se echó a reír con amargura. «No, lo sé, lo siento. Así es como debe ser. Recé antes, ahora estoy en paz. Puedes dejarme morir o, si me vuelvo loco, como los demás, puedes dispararme o mandarme a comerme». Olena lo miró con una mezcla de ira y desesperación frustrada, pero Dmitri continuó. «Uno de nosotros debe morir para que el resto escape. Entrarán aquí antes del amanecer, de una forma u otra. Tienen mucha hambre y lo sabemos. Recé cuando creías que dormía. Recuerdo cómo San Demetrio, mi santo patrón, el militar cristiano encarcelado por Cristo, rezó en prisión para que Nestorio, el guerrero cristiano, derrotara al gigante campeón de los paganos, Liao, como David derrotó a Goliat. Recordé cómo, cuando los paganos descubrieron que la oración de San Demetrio ayudó a derrotar a Liao, lo mataron y se convirtió en mártir. Esta noche es su noche, la noche entre el verano y el invierno. La decisión es tuya, mía si ya la he tomado». «No», gritó Olena. «Déjate de tonterías, escaparemos todos. Te llevaremos al hospital. Escaparemos de esto». Empezó a hacer planes en voz alta sobre cómo irse. Mi corazón percibió algo en las palabras de Dmitri, como si algo de poder residiera en él, como un poco de la paz que él también me había traído. Antes, cuando luchaba afuera, nunca rezaba, pero ahora empezaba a sentir ganas de hacerlo, con solo mirarlo. Aún así, ayudé a Olena, tanto a discutir tácticas como a ponerlas en práctica. Improvisamos antorchas con trozos de caja de madera, tela y vodka para mantenerlos alejados. También improvisamos cócteles Molotov con botellas de vodka y tela. Olena insistía mucho en esto, y la admiraba mucho por eso, al igual que admiraba la actitud de Dmitri. En cierto modo, ambos se complementaban. «¿Sabes?», dijo Dmitri con voz entrecortada. «Oí cosas así hace años. No es la primera vez que ocurre. Llegaron a lugares donde la gente lucha y se mata. Eso los fortalece. Ansían el sufrimiento y la muerte. Son terriblemente poderosos, pero no son invencibles. Nunca he oído a nadie escapar de algo como lo que estamos viviendo ahora, pero confío en el Señor que tienes una oportunidad. Y, si no lograste escapar, prepárate para morir. Pide perdón al Señor por todas tus transgresiones, confesaos vuestros pecados. No es como confesárselos a un sacerdote, pero importa. Empezaré yo mismo. Digas lo que diga ahora. Dile a un sacerdote de confianza que esta es mi última confesión». Y empezó a contarnos sus pecados,
mientras nos preparábamos. No pudimos detenerlo. No revelaré lo que nos dijo entonces, pero se lo conté a un sacerdote después de escapar. Olena se negó a confesarse delante de nosotros, y eso me hizo reacio a hacerlo también. Dimitri suspiró, pues todo estaba listo. Perdónense, ámense. Por favor, perdóname por todo. Recen cuanto puedan. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Prepárense para la vida y la muerte. La muerte parecerá segura, pero no lo es. Para entonces, ya estaba mal. Su rostro se tornó gris azulado, y no podía caminar por sí solo. Lo tomé y lo ayudé a subir las escaleras. Olena sostenía una linterna y una pistola, yo solo una. Abrió la trampilla. Una brisa fría parecía congelarme los huesos, si no fuera por algo que nos sujetaba, a mí y a Olena. Las telarañas cubrían los árboles. El aire era denso y difícil de respirar, como si nos embriagara de terror y desesperanza. Una parte de mí comprendía todo esto, y la otra estaba tranquila. El resultado fue como observar todo esto desde una perspectiva distante, de alguna manera. Usamos la brújula para determinar dónde estaba el sur, y el plan era ir hacia el sur, lo más posible, para salir del bosque. Salimos. No llovía, solo una brisa otoñal. Lo sentíamos a nuestro alrededor, sentíamos los árboles sobre nosotros, pero no se movían. Lo ayudé a caminar un poco, y luego me indicó que mejor lo dejara caminar solo. Me resistí, pero obedecí. Después de unos metros, me di cuenta de que retrocedía unos pasos. Me giré hacia él, y Olena también. Una araña del tamaño de un perro grande salió del dosel y lo apuñaló por la espalda, pero seguía en pie. Olena abrió la boca aterrorizada. Yo no podía moverme. Dimitri habló. No sé cómo pudo hablar, ya que lo apuñalaron por la espalda. Cristo ya es victorioso. Debes aceptar ser victorioso en Él. Vete ya. La Madre de Dios está contigo. El Señor mismo está contigo. Vete ya. Y recuerda siempre, Cristo es victorioso. Y con eso, cayó al suelo y la araña comenzó a devorarlo. Algo como una garra de hierro me atravesó el alma. Olena rompió a llorar. No sé cómo, pero algo me empujó. Le quité el arma, la agarré del brazo y eché a correr hacia el primer camino despejado que vimos. El aire era muy denso, difícil de respirar, no como la niebla urbana, sino como algo más. Era una noche despejada, no muy fría, pero me sentía como en una gigantesca jaula helada en un sótano, rodeada de una multitud de depredadores que me permiten vivir unos segundos más, no por mí, sino porque compiten entre sí por tenerme. Las telarañas estaban por todas partes. No podíamos sentirlas casi a nuestro alrededor, ni oírlas, sino verlas en los árboles. Teníamos que correr. Si nos quedábamos en un mismo sitio, su mera presencia generaría un miedo venenoso que pronto se apoderaría de nosotros, una amenaza inevitable, incluso si no nos atrapaban. Perdí el sentido y la orientación. Me adentraba en cualquier paso despejado entre los árboles. Las antorchas las mantuvieron a raya un rato, solo unos instantes. Sabía que, si nos deteníamos, cobrarían valor y fuerza para atraparnos. Pero fue suficiente. Olena lloró ahogadamente. Sentí que sus fuerzas flaqueaban. No me sueltes, hermana, ahora. ¿Recuerdas cómo me salvaste antes? Ahora es mi turno, dije. Dios está con nosotros. Debemos confiar en Él ahora. No hay otra manera. La última frase salió de mi boca casi sin darme cuenta. Por un segundo de incredulidad, miré hacia adelante. En el camino había una gran araña, de casi 2 metros de largo. No vi escapatoria inmediata. Olena se sintió débil, como si solo quisiera arrodillarse y rendirse. Grité: «Señor, protégenos. Madre de Dios, cúbrenos. San Demetrio, ayúdanos». Guardé silencio por un segundo. Luego dije con dulzura: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, los pecadores». Disparé el arma contra la criatura. Lancé un grito horrible, retrocedí. Olena se levantó, como si algo le diera un impulso de energía, de vida. Vimos otro claro y corrimos hacia allí. Nos topamos con telarañas varias veces, apenas rozándolas.
En un momento dado, Olena se quedó atrapada con el hombro en una de ellas. No fue nada grave, pero una araña del tamaño de un perro llegó bastante rápido. Conseguí prenderle fuego a la tela antes de liberar a Olena. El fuego empezó a extenderse rápidamente. Les daba miedo el fuego, ya que incluso la luz de una linterna probablemente les resultaba desagradable. A menos de 3 metros, la oscuridad consumía la luz. Sin duda, no era una oscuridad natural. No podía mirarla demasiado, pues me hacía sentir como si me hundiera en algo irreal. En cierto modo, era como arenas movedizas para la mente. Casi tropecé varias veces. En el suelo del bosque, a menudo nos topábamos con huesos humanos o montones de sustancia viscosa que tenían restos, como trozos de ropa, lo que indicaba que formaban parte de un cuerpo humano. Dimos varias vueltas, porque nos encontramos de nuevo frente a las llamas. Estaban más dispersas. Era evidente que odiaban el fuego. Sus gritos se convirtieron en una especie de alaridos que fácilmente podrían destrozar a alguien con un corazón débil. Era como si me llegaran a los huesos. El fuego era nuestra única esperanza. Olena respiraba con dificultad. Era evidente que no podía resistir demasiado. Me detuve unos segundos y la miré a los ojos. Intentó hacérsela dura, pero estaba a punto de rendirse. Dije, «Mira, les da miedo el fuego. No sé si es para salir de esto, pero al menos podemos derribar todos los que podamos. Tenemos varios cócteles Molotov. Me colgaré la pistola al hombro y te pediré ayuda para sacarlos de mi mochila, encenderlos y lanzarlos a más lugares del bosque, para derribar a todos los que podamos. ¿Crees que puedes hacerlo?» Olena me miró con desmayo. Me santigué y luego la santigué. Sí, como dijo Dmitri, la oración de Jesús ayuda. A mi señal, enciéndelos y tíralos. Por favor, al menos inténtalo. Olena sonrió e intentó acomodarse en el nuevo arreglo, y nos fuimos justo cuando una araña bastante grande se acercaba. Nos movimos a una zona alejada del fuego. Le pedí a Olena que encendiera una de las botellas. Fue muy difícil hacerlo mientras caminábamos, pero lo logró. Pronto tuvimos la oportunidad, ya que había una grande en un árbol queriendo saltar sobre nosotros. Tomé la botella y se la lancé a la araña. El árbol se incendió rápidamente y corrimos. Olena parecía estar en un nuevo estado de energía, pero parecía algo externo. Lo repetimos varias veces. El fuego se apoderó de diferentes partes del bosque. El miedo en mi mente no solo se intensificó, sino que empezó a soplar como un viento. Sentía una ira inmensa de las criaturas que se transformó en odio. Rezábamos la oración de Jesús casi sin cesar, solo para mantenernos en pie. Mentalmente, era como correr una maratón por un sendero muy estrecho, con la ladera de la montaña en un punto y un profundo precipicio en el otro. Acabábamos las botellas y empecé a disparar el arma una y otra vez, mientras esas criaturas se acercaban cada vez más y más rápido. En un momento dado, nos quedamos sin balas. Algo o alguien nos sujetaba. Era imposible que sobreviviéramos sin rompernos. Podríamos haberlo perdido o muerto 100 veces. En un momento dado, Olena tropezó y cayó al suelo. Su antorcha cayó al suelo mientras ella se tumbaba, respirando con dificultad. Intenté despertarla, pero estaba claramente al límite de sus fuerzas. Se durmió sobre las hojas. En ese momento, 2 cosas ocurrieron una tras otra. Una sombra oscura, más grande que la oscuridad a la que ya estaba acostumbrado, nos cubrió, y con golpes sordos, unas gigantescas patas articuladas nos rodearon, cubriendo casi todo el claro. Menos mal que Olena se durmió entonces y no tuvo que enfrentarse a la bestia gigante que nos dominaba. No me atreví a mirarla, pues gotas de saliva tóxica y profana caían sobre nosotros. Oí el parloteo de una boca gigante, lista para devorarnos de inmediato, con tanta prisa que no tardó en envolvernos en un capullo y succionarnos. Incluso los invisibles ojos oscuros querían devorarnos. Succionarnos en un instante, antes de que la boca nos alcanzara. No sé cómo el hedor no me hizo desmayarme al instante. Y lo segundo fue que por un momento miré hacia un lado del claro y pude ver el campo y el cielo nocturno despejado. Madre de Dios, ayúdanos. Señor, ten piedad de nosotros.
Quizás mi corazón se hubiera parado antes de tocarme la boca, cuando oí una voz, quizá en mi mente, no sé, la voz de Dmitri, que dijo: «Levántate y coloca la antorcha en su boca. Luego toma el pequeño cuchillo de tu bota y empújalo dentro del enemigo ahora». Quizás mi corazón dejó de latir. No lo sé, ya casi me había ido. Pero una fuerza terrible, pero asombrosa, me levantó y me hizo meter la antorcha en la boca. Esa fuerza fue como un escudo que nos protegía de la muerte o de que el grito nos volara la cabeza, así que pude sacar el cuchillo de la bota y apuñalar al ser cerca de la boca. La antorcha cayó al suelo, la criatura se levantó de dolor y esa fuerza invisible me hizo, o me ayudó, a tomar a Olena en mis brazos, levantarme y echar a correr, dentro del tornado en el que me encontraba. No sé cómo me encontré en el campo, corriendo con Olena en brazos, durmiendo. Se oyeron gritos sobrenaturales detrás de nosotros, desde el bosque, y oí a la criatura acercándose a nosotros a una velocidad descomunal. Era como saltar en paracaídas a toda velocidad. Oí un último grito espantoso y una explosión. Me detuve y miré hacia atrás. El ser explotó en los campos, mientras el bosque ardía. Agarré a Olena y seguí corriendo. A medida que nos alejábamos del peligro, mis fuerzas menguaban. La dejé en la hierba e intenté despertarla. Abrió los ojos y suspiró. «Se acabó», dije. «El Señor nos salvó. Obró a través de Dmitri. Alabado sea el Señor». Empezó a llorar. La abracé y todo terminó.